alguna forma les quiero decir que nadie está exento, ¿no? Nadie está exento de tener en su casa un familiar psicopático. Nadie está exento de tener a una persona que tenga estas características sin que sea delincuente netamente, ¿no? Y se los voy a explicar hoy un poquito. Este descriptor de psicopatía que hizo Hugo Marietán, buenísimo, a mí me encanta porque es muy práctico. Esto no es para diagnosticar, esto es más que todo para nosotros empezar a tener como un poquito más de visión sobre esto, ¿no? Entonces, bueno, les voy a compartir pantalla. La clase entonces de hoy, o bueno, mi participación, sí obviamente les traje algunos conceptos de psicopatía y todo esto, pero recuerden que el enfoque principal es qué hacer si hay una persona en tu grupo familiar que tú creas que tienen características psicopáticas, ¿no? Entonces, bueno, acá empezamos. Chicos, bienvenidos. Nada más voy a ver acá qué hay en el chat. Estoy sumamente emocionada, excelente. Buenas tardes desde Ecuador. Bueno, pues estos son los comentarios. Bueno, es que me conecté ahorita. Los comentarios a la ponencia anterior, que también escuché la primera y estuvo buenísima. Nailet y yo nos conocemos desde hace muchísimo tiempo y la verdad es que yo siento mucha admiración por su trabajo, ¿no? Entonces, bendito sea Dios. Ya. Ok, voy a empezar. Ok, ayer en la clase de ayer les puse un pensamiento de Luis Jiménez de Azúa, hoy también les traigo acá, y me gusta mucho, ¿no? Porque él dice, es inútil atacar los síntomas de un mal o de una enfermedad. Lo que se precisa es combatir las causas. Deben combatirse los orígenes de la delincuencia, atacarse desde sus bases y no sus manifestaciones externas. Lo importante no es prohibir el crimen, sino terminar con los deseos criminosos. Y esto suena muy utópico, ¿no? Porque como les decía ayer, todos nosotros somos capaces de cometer delitos. Entonces, de alguna forma lo que hace que no lo cometamos son estos mecanismos inhibitorios de los que les hablaba ayer y que si fuese así en todas las personas, realmente pues tendríamos una sociedad ideal, ¿no? Entonces, ¿qué es el psicópata, no? Como les digo, pues para nosotros saber si la persona que tenemos al lado es un psicópata, pues tenemos que saber no solamente qué es, qué hace, cómo se puede definir, sino también entonces cómo nosotros nos podemos blindar. Hay un tema acá particular que nos vamos a dar cuenta y es el hecho de nombrar a la persona que acompaña al psicópata como víctima o como complementario. El otro día tuve una disertación con alguien bien interesante sobre esto y pues es lo que yo hoy les vengo a traer, ¿no? O sea, que si ustedes lo ven como una víctima, que si ustedes lo ven como un complementario, que es un término acuñado por Hugo Marietán. Entonces, bueno, vamos a empezar primero con las definiciones de lo que es la psicopatía. Entonces, Sassali hace como una mezcla un poco de lo que ha dicho desde hace muchísimo tiempo Garrido Genovés, lo que ha dicho Robert Hare, y él hace como lo engloba el concepto y dice, un psicópata es una persona que genera padecimiento en su entorno. Hacer sufrir es la característica definitoria de la personalidad psicopática. El psicópata no duda en concretar lo que le viene bien, no hace discursos, actúa. La psicopatía es una manera de ser, no es una enfermedad, es un estilo ejercido libremente. El psicópata es así y quiere ser así, ¿ok? Entonces con esto nosotros ya empezamos a entender, por ejemplo, la diferencia con el psicótico. El psicótico no quiere ser así, pero no lo puede mediar porque es una enfermedad psiquiátrica. El psicótico no puede, a no ser que tenga el fármaco, por supuesto, el psicótico no puede prescindir de sus alucinaciones o de sus delirios, ¿no? O como les hablaba ayer, el trastorno disociativo, el trastorno delirante, la persona no quiere ser así, pero la enfermedad misma le genera entonces este padecimiento. En la psicopatía no es así porque no es una enfermedad, ¿ok? El psicópata es una estructura de personalidad plenamente consciente, plenamente imputable, ¿ok? Entonces,
Algunas de las preguntas que siempre hacen es, ¿los psicópatas saben que son psicópatas? Entonces, este grupo de personas está muy convencida de lo que hacen, sienten y de lo que hacen, ¿no? Y sienten que tienen razón en lo que están haciendo, en sus búsquedas, ¿ok? Sienten que la forma en la que ellos quieren llegar a la consecución de sus actos es la adecuada, ¿ok? Entonces, no es como que ellos anden con una tarjetita de presentación diciendo, sí, yo soy un psicópata, pero ellos saben por el padecimiento del otro, ¿no? Ellos saben que son diferentes, pero esto les gusta, ¿no? Opinan que no hacer caso de sus exigencias es un error, ¿ok? ¿Por qué? Porque tienen esta manera de ser en la que son dueños de lo que dicen, son dueños de la verdad y tú deberías hacerme caso, ¿no? Entonces, cuando la persona dice, a mí no me parece, cuando la persona que está al lado del psicópata se atreve a objetarlo, pues el psicópata lo considera de alguna forma no una agresión, pero sabemos que el psicópata busca por lo general personas con características específicas, por ejemplo, que sean dependientes o que vengan de relaciones fracturadas para poder manipular, ¿no? Estos individuos no suelen preguntarse por qué son así o cómo han llegado a ser de ese modo, ¿ok? No es una pregunta existencial. Y fíjense que este tipo de preguntas que nosotros nos hacemos, yo les decía a los chicos en psicopatología que la angustia, por definición, es una dolencia del alma que tiene incluso su historia, ¿no? Entonces, las preguntas que preceden de la angustia son, ¿cuál es mi posición en la vida? ¿Será que lo que estoy haciendo sirve para algo? ¿Será que sí quiero ser psicóloga? ¿Será que no quiero ser psicóloga? ¿No? Entonces, esta situación es lo que llamamos angustia, muy diferente a lo que es la ansiedad, ¿no? Porque la angustia siempre busca un contenido existencial. Entonces, el psicópata no tiene este nivel de razonamiento que la mayoría de nosotros acá hemos tenido en algún momento de la vida, ¿no? Y por eso de repente empezamos a hacer cosas nuevas, empezamos a involucrarnos en actividades nuevas, nos cuestionamos de pronto si tendríamos que ir al psicólogo para trabajar algún aspecto que de repente nos está sobrepasando. Entonces, esto es lo que hacemos nosotros desde nuestra estructura normal, es decir, o desde nuestra estructura neurótica, ¿no? Como he dicho, neuróticos somos todos. Desde nuestra estructura neurótica nos preguntamos entonces, ¿no? O sea, sé que las situaciones me están sobrepasando, pero ¿cómo hago? Y ahí es cuando buscamos terapia, ¿no? Las personas que de repente no hay ningún trauma particular, pero que algo nos sobrepasa, ¿no? El psicópata no lo hace, ¿ok? El psicópata no va a terapia por estas razones, de hecho, nunca va a terapia. Si lo llega a hacer en algunos momentos, es para obtener información de lo que de repente un psicólogo o un psicoterapeuta le pueda brindar, pero jamás porque él sienta que está cometiendo algún error o que se haga, digamos, estas preguntas con tilde existencialista, ¿no? Quieren tener acceso a todo lo que creen que es su derecho, ¿ok? Y esta creencia es definitiva. Es decir, esta es mi mujer, esta es mi casa, independientemente de que la persona ya se haya ido de la vida del psicópata, ¿no? Entonces, por anulación, fíjense, todos nosotros tenemos la capacidad de hacer introspección, ¿no? La introspección, ¿qué es? La introspección es la capacidad que tenemos nosotros de mirarnos hacia adentro, ¿no? Suena súper poético. Hay un libro que me encanta, me encanta, es un libro de un psicoterapeuta venezolano, se llama De la piel hacia adentro. Y a veces en psicoterapia, preguntamos eso, ¿no? O sea, eso es lo que tú dices de la piel hacia afuera, pero de la piel hacia adentro, ¿cómo lo ves? Entonces, de la piel hacia adentro es el nivel máximo de introspección que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, bueno, sí, tal vez soy un poco celosa, ¿no? O sea, tal vez sí me pasé, ¿no? Tal vez no debía haber hecho esto. Esto es lo que genera la introspección, ¿no? Que en terapia analítica se llama el insight, ¿no? Y en Gestalt se llama el awareness, ¿no? Entonces es el darnos cuenta. Cuando uno tiene un darse cuenta, se supone que hay una acción para dejar de hacer esto que me está perturbando, que me está afectando, ¿no? Pero para llegar al darnos cuenta, a ese insight, a ese awareness, necesitamos entonces tener esta capacidad para hacer introspección y el psicópata no la tiene, ¿no? Entonces, como no tiene la capacidad de hacer introspección, no suelen reflexionar en las consecuencias de lo que han hecho, ¿ok? Y lo último
mucha gente dice, no, es que ahí es un psicópata, eso no tiene emociones. No, ya va, ¿ok? Obviamente tiene emociones. No estamos hablando de una persona que sea superior a nosotros, no estamos hablando de una persona que sea lo más o que venga de Marte o de algún planeta, no, es de la Tierra, es un humano igual que nosotros y se mueve igualmente bajo emociones. Lo que pasa es que no tiene la gama emocional que nosotros tenemos, ¿no? Por ejemplo, cuando el día está nublado, ¿verdad? De pronto a mí me pasa, los días nublados, estos días tristes del otoño me ponen triste, como dice en la canción, ¿no? La verdad es que sí, los días grises del otoño a mí me ponen un poco triste, como esta melancolía, ¿no? No es tristeza, es como esta melancolía, es como esta cosita de, ay, no, lo que me provoca es un cafecito, un chocolatico y estar acostada. Entonces, esta gama emocional que nosotros tenemos, o que por ejemplo el día aquí en México hoy está muy bonito, entonces me pone como activa, me pone chévere, ¿no? Me pone a lavar ropa, a limpiar, porque pues es lo que hago los fines de semana. Entonces, pues está chéverísimo porque me da mucha energía, siento que el día dura. Entonces, esto es otra gama emocional que nosotros tenemos y el psicópata no lo tiene, porque se mueve bajo dos emociones específicas, ¿no? El placer o el dolor. Entonces, no hay un punto de inflexión entre esas dos emociones, ¿no? Placer y dolor. Entonces, ¿qué le duele al psicópata? Pues que las cosas no le salgan como él quiere, ¿no? ¿Y qué le genera placer? Pues todo lo demás, porque digamos que el psicópata es un... O sea, si los seres humanos, también por definición filosófica de hace muchísimos años, somos hedonistas por naturaleza, el psicópata es 3 veces más hedonista que nosotros, ¿no? Entonces, sí tiene emociones, ¿ok? El problema es que no tiene la gama emocional que nosotros sí logramos sentir dependiendo de lo que nos dé el contexto. Me río porque aquí tengo un gatito que yo adopté la semana pasada y está muy bebé y no quiere estar en otro lugar sino en mis piernas. Entonces está escuchando la clase de psicopatía. ¿Qué causa la psicopatía? Principalmente, ok, fíjense que les pongo acá los textos, bueno, por si le quieren tomar foto, obviamente para que ustedes se queden con el material, pero si se dan cuenta, hay palabritas que pongo en mayúscula, hay expresiones que pongo en negrillas, porque es como lo más importante, ¿no? Entonces, lo primero que debemos saber es que no es que una persona que tiene ausencia de culpa ya es un psicópata, no. Y entonces acá nos dice Robert Herr, es más que ausencia de culpa, o sea, va más allá del simple hecho de no tener culpa. Es la incapacidad para procesar la experiencia emocional, ¿no? ¿A qué se le llama el proceso de la experiencia emocional? Cuando alguien va a terapia, no sé si aquí hay personas que hayan hecho alguna vez terapia, psicoterapia, ¿no? Cuando alguien va a terapia, nosotros empezamos a hacer un abordaje dependiendo de la corriente que cada quien tenga, y lo que sucede en muchos momentos de la terapia es que la persona, y pues obviamente yo también, pues, yo soy paciente, o sea, yo voy a mi terapia regularmente, lo que sucede es que uno se queda como de, ok, ¿no? Uno procesa, el proceso, digamos, es un trabajo, ¿no? Que lleva un inicio, lleva como este clímax, ¿no? En donde uno dice, no, pero es que no es así, y al final lleva un desenlace, y esto genera entonces una consecuencia y esta consecuencia es lo que nosotros empezamos a accionar. El psicópata no procesa la experiencia emocional, ¿no? Y entonces esto incluye el amor y la preocupación por otros. Ahora, ¿cuándo sí él puede fingir amor y preocupación por otro? Pues cuando esto refiera o le genere una ganancia secundaria o una ganancia principal, ¿no? Entonces él puede calcular fríamente ser amoroso o ser preocupado por ti para obtener algo de ti, ¿no? Entonces no es un procesamiento normal como en el caso de nosotros cuando de repente o cuando alguien de repente, fíjense, ¿no? A mí me habían dicho que en las clases yo hablo muy rápido. Y a veces no es que hablas muy rápido, solo entonces hablas tan rápido que terminas atropellando lo que quieres decir. Entonces al principio yo decía, bueno, ya, o sea, yo doy mis clases así, ¿cuál es el problema? Pero no me lo dijo una persona, no me lo dijo un solo centro, no me lo dijo un solo coordinador, entonces yo dije, bueno, tal vez debería yo empezar a hablar un poquito más lento. Entonces siento que lo estoy logrando, es decir, yo escucho a Nailet y la verdad es que una de las, o sea, aparte de sus conocimientos,
creo que admiro mucho la forma como ella habla, cómo termina todo, ¿no? Yo soy como demasiado maníaca para hablar, al menos dando clase, entonces ahorita es como de, bueno, está bien, de verdad, proceso lo que me está diciendo el otro, que es mi interlocutor y que es la persona la que me está escuchando, ¿no? Finalmente nosotros somos coevaluadores, entonces es como de, ah, bueno, está bien, entonces voy a hablar un poquito más lento para no atropellar lo que quiero decir, ¿no? Pero aquí hay un aprendizaje. En el psicópata no hay este aprendizaje. Para empezar, su narcisismo jamás le permitiría escuchar una crítica, ¿no? O mejor dicho, atender una crítica. Entonces, en nosotros existe este procesamiento emocional de lo que nos dice el otro, en los psicópatas no. Es una aberración en la capacidad para tener y apreciar una experiencia emocional real, es decir, no calculada por el interés. Por consiguiente, para relacionarse con las personas de modo honesto, ¿ok? El psicópata actúa generalmente de modo antisocial, aunque sea dentro del margen técnico de la ley. ¿No? Entonces, algo que yo les decía a mis chicos del diplomado en psicología criminal, es que cuando nos referimos a esto, aunque sea dentro del margen técnico de la ley, esto es porque a veces, fíjense, no todos los psicópatas son delincuentes, asesinos, ladrones, estafadores, pero sí se mantienen en conductas que quedan como en el vacío de la ley. Es decir, quedas como, ok, esto no está tan bien que lo hayas hecho, no es imputable, pero una persona regular con miedo a las consecuencias o con empatía por el otro no lo haría. Entonces este margen técnico de la ley es lo que impide que tengamos como un porcentaje de cuántos psicópatas, ahorita pues hay muchos nombres, se les conoce como psicópatas integrados, se les conoce como psicópatas subclínicos, que son los que no cometen delitos y que son los que están como camuflados en nuestros ambientes de trabajo o en nuestros hogares, ¿no? Pero hacen cosas que uno dice, yo no sé, yo no lo haría, ¿no? Esta cosa, cuando uno dice, yo no haría eso, y 10 personas dicen, yo no lo haría, pero él sí, y esto es como entra en este vacío de la ley, allí, entonces decimos, bueno, no es delincuente, pero mira lo que hizo, ¿no? Entonces es como, por ejemplo, dar prescripciones falsas, ¿no? Si es médico la persona, dar prescripciones falsas, o como en el caso de Edmundo Chirinos, que fue un psiquiatra venezolano que lo acusaron pues por haber asesinado a su asistente, la cual también era su amante, la cual había sido también su paciente, y este doctor decía que no tenía nada malo, porque pues a él le hicieron una entrevista, esta entrevista quedó en un libro que se llama Sangre en el diván, y este señor decía, bueno, pero es que ¿qué tiene de malo? O sea, ¿qué tiene de malo que de repente a las mujeres que yo atendía, que tenían baja autoestima, pues yo les dijera cosas bonitas, ¿no? Obviamente no estaba preso porque les dijera cosas bonitas, estaba preso porque se encontraron más de 2.000 cintas de videos y más de 1.500 fotos de cómo él abusaba de sus víctimas estando dentro del consultorio clínico. Entonces, bueno, era psiquiatra, ok, no psicólogo. Entonces, bueno, pero fue presidente de la Federación de Psicólogos, fue asesor de Chávez, entonces tenía mucho poder y pasó camuflado por muchísimos años haciendo esto, y pues las personas no lo sabían. Entonces esto de, bueno, ¿no? Entonces, finalmente muchos profesionales que tienen estos rasgos psicopáticos o que sí son de estructura psicopática, cuando hablo de estructura, hablo de la personalidad completa, ¿ok? Cuando hablo de rasgos, hablo de partes, ¿no? Entonces, este señor, por ejemplo, Chirinos, que era de estructura psicopática, finalmente lo atraparon y dentro de sus confesiones, pues decía eso, ¿no? No tiene nada de malo que yo haga sentir a las mujeres bonitas cuando vienen a mi consultorio están deprimidas. Esto está terrible porque eso no se hace. Entonces, bueno, finalmente, ¿no? Dicen que nosotros, ¿verdad? Espero yo que no seamos acá ninguno psicópata. Entonces, nosotros, los individuos normales, entre comillas, y con comillas, pues, porque no quiero entrar en términos de qué es anormal, qué es normal. Entonces, los individuos normales, nosotros, los típicos, los neuróticos normalitos,
A veces sentimos una obligación hacia los demás, ¿no? Ya sean personas o grupos, y esto se llama empatía. Y esto hace que nos vinculemos con las personas. Y el problema es que al psicópata no le importan los demás, entonces su premisa principal es dónde está la obligación que yo tengo con los demás, ¿no? Esta obligación, entiéndanse, porque a veces dicen, no, yo no me siento obligado a nada. No, espérame, o sea, pero si te sientes obligado, pues si estás cumpliendo con un contrato, a cumplir tu contrato, ¿no? Tu contrato laboral. Si eres un papá, pues a cumplir con tus funciones de papá. Si eres, entonces sí hay una obligación hacia los demás, dependiendo del rol que nosotros tengamos. Pero el psicópata no lo tiene así. Por eso es que una de las características del psicópata es el estilo de vida parasitario, ¿no? Fíjense esto que dice Robert Hare, interesantísimo. Dice, consideremos también que la prevalencia de la psicopatía en nuestra sociedad es la misma que la de la esquizofrenia, ¿no? Un trastorno devastador que provoca un malestar punzante tanto al paciente como a su familia. Sin embargo, el alcance del dolor personal y del malestar asociado con la esquizofrenia es pequeño comparado con la carnicería. Y esto, miren, Robert Hare es uno de los autores que yo así, o sea, yo quisiera meterme todos sus conocimientos en la cabeza, porque qué hombre tan increíblemente sabio para hablar de esto, y es uno de nuestros principales referentes a la hora de hablar de psicopatía, ¿no? Entonces esto de carnicería, es esto lo que deja el psicópata, ¿no? Entonces, el alcance del dolor personal y del malestar asociado con la esquizofrenia es pequeño comparado con la carnicería asociada a los psicópatas. Estos tejen una amplia red y prácticamente todo el mundo queda atrapado en ella de una manera u otra. Obviamente cuando dice todo el mundo se refiere al mundo personal del psicópata, ¿no? Si es de una familia de 6, de 7, pues todos están allí atrapados de alguna forma. Si es de una familia grande, es decir, hay abuela, hay un abuelo, todos quedan de alguna forma enredados en esta carnicería que él deja. Entonces, más o menos, esto es simplemente lo social, ¿no? Lo que les decía hace ratito, Hugo Marietán, ¿no? Que es uno de los, les digo, uno de los psicólogos que también más ha trabajado con psicopatía, y que, bueno, les digo que tuve la oportunidad de hacer un seminario con él de varios días y estuvo buenísimo. Y bueno, él, ya yo conocía a su descriptor de personalidad psicopática, pero en este seminario lo volvió a dar y sigue siendo el mismo, entonces, bueno, por eso yo también se los comparto, ¿no? Él dice que el psicópata, ok, lo podemos dividir en 3 tipos de acciones específicas, ¿no? La primera sería que el psicópata, ok, la diferencia del psicópata con nosotros es que el psicópata tiene una satisfacción de necesidades distintas, ok. Las necesidades de él son distintas, por ende, la búsqueda por satisfacer estas necesidades va a ser diferente, ok. Lo segundo sería la cosificación de otras personas, ok. Y la tercera sería ya los actos psicopáticos graves. Entonces, ¿qué tenemos dentro de estas 3 principales características del psicópata? Muy bien. En la satisfacción de necesidades distintas, evaluamos primero un uso particular de la libertad. Entonces, ¿cómo se ve esto? En una intolerancia a los impedimentos, ¿ok? Lo segundo sería la creación de códigos propios, códigos de valores propios. Imagínense ustedes, es decir, la clase no es a las 4 de la tarde, es a las 6. ¿Por qué? Porque sí, porque así, porque es lo que yo puedo, no es lo que a mí me da la gana, es lo que, entonces, les estoy poniendo un ejemplo muy, muy básico, pero es esto, ¿no? La creación de códigos propios, y se da en las siguientes acciones, ¿no? Sorteo de las normas, vamos a ver cuál sigo, cuál no, ¿ok? Falta de remordimientos y culpa para los hechos psicopáticos, intolerancia a las frustraciones, reacciones de descompensación, defensa aloplástica, ¿ok? Luego tenemos una repetición de patrones conductuales. Y esto se supone que en las personas adultas, ¿verdad? Los adultos de verdad, es decir, los que tenemos una edad cronológica asociada a una edad emocional. No estos adultos que tienen 30 años, edad emocional 13. Miren que hay un montón. No se enamoren de gente así. Vamos a hacer un taller de
cómo escoger a una pareja que tenga el mismo nivel cronológico y emocional para que usted no sufra. ¿Por qué? Porque lo que se da muchas veces es esto, ¿no? La inmadurez. Entonces, como de, ¿qué haces ahí? O sea, ¿hasta cuándo te vas a seguir bajando al nivel emocional del otro? Tú salte de allí si el nivel emocional tuyo es superior. Y esto lo tenemos que asumir. Y en terapia yo soy muy clara con esto, ¿no? Entonces, no te rebajes a su nivel emocional, ya está, él no va a llegar al tuyo, tú no sigas bajando el de él, esa relación no funciona, ya está, hay que irse. Entonces, se supone que en nosotros, en este tipo de personas neuróticas normales, pues uno aprende de las acciones, ¿no? O sea, si conocí a un hombre así y no me funcionó, volví a conocer a un hombre si no me funcionó, bueno, pues la tercera, si el hombre es así otra vez, digo, no, porque pues ya yo sé, ¿no? Entonces, se da esto que se llama aprendizaje de la experiencia. En el psicópata no sucede así. El psicópata entonces se maneja por rituales, ¿ok? Por una secuencia repetitiva de los hechos psicopáticos, es decir, busca hacer lo mismo todo el tiempo y la mayoría tiene un sello psicopático, ¿no? Es decir, aquí todavía no estamos hablando de delitos graves, ¿no? El sello psicopático puede ser simplemente el encantamiento superficial, que es una de las características del psicópata. ¿Okay? Un tipo o una tipa, porque mujeres y hombres, ¿no? Un tipo o una tipa encantadora, ese es su sello, ¿no? Entonces la gente dice, wow, o sea, todos los que se empiezan a vincular, es que es encantadorcísimo esta persona, es que no sé, tiene algo, ay, ojalá hoy venga fulano, tiene algo, ¿no? Que digo que no todos los encantadores son psicópatas, ¿ok? Esto es hablando específicamente del encantamiento superficial en el psicópata. Esto es el sello. O puede ser, el sello también puede ser el estilo de vida parasitario. Es decir, dices, bueno, mira, o sea, has tenido 6 trabajos diferentes en un año, ¿no? O sea, es como de, ok, aquí está pasando algo. Ese es su sello, el estilo de vida parasitario. O la manipulación. Entonces, bueno, dependiendo de las características de los psicópatas, ¿no? Que son varias, él imprime un sello particular. Entonces, esto es lo que llama Marietán como la repetición de patrones conductuales. Y siente una necesidad de estímulos intensos, lo necesita, ¿no? Con esto entonces asume conductas de riesgos, tiene una tendencia al aburrimiento y la tendencia al aburrimiento lo que hace es que empiece a gestionar nuevas formas de divertirse. Por eso la mayoría termina cometiendo delitos, ¿no? Porque ya sea delitos de estafa o de extorsión, porque nunca es suficiente. Hay una película que le recomendé a Durí y se las voy a recomendar a ustedes. Es un poquito, tiene su margen ahí de ficción, pero refleja muy bien el psicópata de estos tiempos, ¿no? Se llama Contracara, está en Netflix, es española, argentina o española, no me acuerdo, pero bueno, es latina. Y está buenísima, o sea, como, mira la cosa, ¿no? Entonces, bueno, ahí más o menos ustedes pueden ver ese tema con la tendencia al aburrimiento, ¿no? Hay otra que se llama Hogar, que también es la historia de un psicópata, también española o argentina, ahorita se me escapa la nacionalidad, pero están muy buenas las dos. Y no hay sangre, ni son sangrientas, ni nada, pero ahí lo podemos ver, cómo se aburre, cómo no logra concretar las cosas, cómo busca de formas escabrosas de lograr sus metas particulares, ¿no? Tiene escasos proyectos de vida a largo plazo, ¿ok? No sabe qué va a hacer en un año. Usa drogas por lo general, tiene una búsqueda de emociones intensas y la satisfacción sexual es perversa, ¿no? Un poquito lo que hablábamos ayer. ¿Se acuerdan que alguien preguntó así como, oye, ¿qué pasa si esta persona se masturba? Y les dije, bueno, es que masturbarse no, la película pornográfica. Bueno, pero es que ver películas pornográficas no te hace un violador, ¿no? Sin embargo, despierta un chip nuevo en tu cerebro de cómo tiene que ser la relación sexual a nivel de satisfacción. Entonces, los deseos empiezan a ser un poco más perversos que el de las personas normales y regulares, ¿no? Vamos con la segunda, que sería la cosificación de otras personas. ¿A través de cuáles conductas vemos la cosificación? Primero, el egocentrismo, ¿no? Entonces, en el egocentrismo vemos una sobrevaloración de quién es él. Falta de empatía, ¿no? Que ya he explicado en reiteradas ocasiones qué es la empatía. La empatía no es nada más ponerte en los zapatos del otro, ¿no? Yo no me puedo poner en los zapatos de alguien, por ejemplo, que extraña a sus hijos. Yo no tengo hijos. Yo me puedo poner en los zapatos de alguien que extraña a sus padres o que extraña a sus amigos, ¿ok? Pero
aún así, si yo no tengo hijos y yo digo, ay, es que pues no entiendo la verdad, no, o sea, no he sentido nunca lo que es tener un hijo, no por eso dejo de comprender desde mi emoción que te acompaña, que te debe doler, ¿no? Que te debe doler, porque conozco el dolor, entonces me imagino que te debe doler. Y ya, eso es ser empático. No es que necesariamente yo me tengo que poner en tus zapatos, no, yo digo, pues sí, debe ser doloroso, porque conozco el dolor de extrañar a otras personas, ¿no? Entonces eso es la empatía. Y esto no lo tiene el psicópata. La manipulación. ¿A través de qué conductas vemos la manipulación? Seducción, captación de las necesidades del otro, ¿no? O sea, lo que yo les decía ayer, ¿no? O sea, empiezan a ver un poquito qué divierte a la persona, ¿no? Cómo se divierte esta persona para poder acercarse, ¿no? Es mentiroso, bueno, otra vez la falta de empatía, y en cuanto a su actuación, ¿no? La manipulación es una conducta netamente que se ve afuera, ¿no? Nadie se puede manipular a sí mismo, entonces es una conducta que se ve afuera. La coerción, pues lo vemos, bueno, lo que es la coerción, el parasitismo, las relaciones utilitarias y la insensibilidad, lo vemos en acciones como la crueldad que tiene no solamente hacia sus familiares, sino hacia animales, la tolerancia a situaciones de tensión y la desmesura. Que ojo, que esto de que quieran o no a los animales tampoco es una característica definitoria, porque a veces nos detenemos en particularidades que es como de, mira, no, o sea, está bien que le guste un gatico, pues los gaticos son lindos, pero cuando es un rasgo descriptor como tal en la infancia. En la infancia sí la crueldad con los animales, en los niños, si uno dice como de, ah, ok, aquí hay algo extraño, ¿no? Lo que decía un poco Nailet, que es como de, bueno, ya va, ¿qué está pasando aquí, no? Estas conductas extrañas, ¿no? Y ya los adultos, pues sí, o sea, sí le suma, porque no todo el mundo, por ejemplo, hemos visto videos terribles de personas lanzando gatos, ¿saben? Con estas cosas así, y eso, Dios mío, tú dices, las personas dicen, tiene que ser un psicópata. Mira, tal vez solo es un perverso, tal vez tiene entonces un rasgo psicopático, ¿no? Pero pues simplemente se los digo, es una característica de muchas otras que tiene, ¿no? Y ya llegamos con la tercera, que sería el acto psicopático grave. En los actos psicopáticos graves se dan dos acciones, en una tormenta psicopática, ¿no? Y en la tormenta psicopática entonces se ven los homicidios brutales, las masacres, en las perversiones sexuales se ven entonces las violaciones en serie y otros actos asociales y antisociales graves, ¿no? Que ya sabemos que existen muchísimos en la historia, lamentablemente, y que, bueno, yo en las clases, y Carlos también me consta, siempre nos gusta trabajar con ejemplos de delincuentes que han sido, pues, diagnosticados de alguna forma no solamente la estructura de personalidad psicopática, sino también con alguna de estas características, ¿no? Un perverso o una persona excesivamente violenta. Entonces, bueno, estas son, así se llama, descriptor de personalidad psicopática propuesta por Hugo Marietán, en donde nosotros podemos observar entonces las tres características que él dice. Si tiene estas tres con cada una de estas definiciones, nosotros pudiésemos estar hablando de un psicópata, ¿ok?